Bueno, hoy les voy a hablar sobre la novela Cartucho, que es un libro escrito por Nelly Campobello y que fue publicado, bueno, tuvo tres ediciones, fue publicado por primera vez en el año de 1931. Sin embargo, no tuvo tanta aceptación porque era el libro escrito por una mujer hablando sobre los villistas. Y de igual manera, en su primera edición solo poseía 31 relatos y posteriormente con las demás ediciones, a través de entrevistas y de relatos anónimos de ello, pertenecía al estado de Durango. En sí vivía en Villa Ocampo. Tenía una hermana y un hermano y vivían con su madre. A la muerte de su madre es como se van a la Ciudad de México, donde ella estudia danza junto con su hermana y posteriormente ambas inician una academia de danza. Cartucho es una compilación de narraciones sobre la Revolución Mexicana que una niña narra desde su perspectiva, desde cómo ella vive la Revolución Mexicana. Que desde que comencé a leer Cartucho quedé prendida desde la dedicatoria en sí, porque esta dice: a mamá que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor oyéndolas. La verdad, desde que lees la dedicatoria, sabes ante qué te estás enfrentando con leer este libro. Sabes más o menos qué es lo que viene. Pues ya inicié a leer el libro y me sentí como si estuviera hablando con mi abuelita, porque con mi abuelita he platicado mucho sobre lo que ella sabe de la revolución, sobre lo que le contaron sus papás, sus abuelos, y realmente fue como estar en una tarde después de la comida con mi abuela. El primer flashback que tuve fue con uno de los primeros cuentos en el que narra cómo un integrante del ejército quería llevarse a una de sus primas y fue como wow, esto siento que lo escuché en alguna parte y en realidad digamos que sí, pues mi abuela me había contado que una hermana de mi bisabuelo había sido robada por, por el ejército y realmente era muy triste porque mi bisabuelo nunca más volvió a saber de su hermana y fue como wow, realmente esto sí pasaba y pues mi tía, bueno, la que sería mi tía, lo vivió en carne propia. Más no fue la única y sí fue como muy impactante en esa parte. Y creo que igual eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. El libro en sí está dividido en tres partes y cada parte comparte un tema en general. Y aunque tengan nombres, bueno, aunque los relatos tengan nombres de guerreros, realmente el libro no es una epopeya a aquellas personas que lucharon en la revolución, sino es más como una vista a lo que las demás personas no observaban, a lo que las demás personas no quisieron investigar o no volteaban a ver, como la historia continúa con más relatos y cada uno va entrelazado al anterior. Y poco a poco te vas dando cuenta o te vas adentrando a la historia y comienzas, bueno, en lo personal yo sentí que comenzaba a formar parte de aquella época que ya estaba viviendo yo entre 1916 y 1920, que es más o menos el tiempo que está relatando la historia y que por cierto fueron catalogados como como los años más peligrosos y más duros que se vivieron en Chihuahua en cuanto a la Revolución Mexicana. En general también vas observando cómo es que aquella niña que narra la historia, que narra aquellos relatos, se, se transforma porque le toca vivir cosas tan duras como ver a fusilados, ver fusilaciones, etcétera. Sí, ves como su concepción de la muerte en realidad es muy, muy fuerte, muy impactante y al menos yo consideraría que no es como algo característico de su edad, pues en varios relatos ella va diciendo que los fusilados ya se le hacían algo cotidiano. Incluso hay uno donde ella dice que había un fusilado cerca de su ventana y que estaba acostumbrada a verlo. Y bueno, con el tiempo ella comienza a sentir al fusilado como su amigo y cuando el cuerpo por fin es removido de su ventana,
ella lo extraña y deseaba, anhelaba que hubiera otro fusilado y que lo volvieran a dejar ahí. Y lo que para su mamá eran recuerdos grabados en su corazón, recuerdos dolorosos, para ella eran cuentos inolvidables. Y bueno, en general cada relato guarda en sí algo histórico y algo de la cotidianeidad de aquel tiempo. El cómo las deudas entre hombres se pagaban con balas y con canciones. Y en general, sí son personas como yo que disfrutan de leer lo histórico, pero también desde una perspectiva social, desde una perspectiva de no tanto de aquellos quienes están en la guerra, sino a quienes les toca vivir la guerra, no sé si me entiendan. Ya lo dije, esto no se trata, Cartucho no es una epopeya, no es una compilación de epopeyas, sino es más como la experiencia popular, la cómo la gente que no estaba dentro de la batalla la vivió. Esa concepción infantil que hay en la obra, porque realmente Nelly Campobello se vuelve niña otra vez y con esa inocencia que tuvo en aquel tiempo narra lo que vio, lo que escuchó, lo que le contaron. Creo que Cartucho es una obra elemental para comprender del todo la Revolución Mexicana, porque en realidad no todo fue conflicto político, sino también había ciertos aspectos culturales, cotidianos, que influyeron en todo lo que fue la revolución. En general te sientes parte de la revolución, te sientes parte de aquella comunidad de Durango que experimenta todos estos fusilamientos, que ve cómo sus paisanos van cayendo, cómo son fusilados. Así que si algún día necesitas leer una novela revolucionaria o simplemente quieres adentrarte dentro de lo que fue la Revolución Mexicana o piensas pasar el rato, creo que Cartucho es una muy buena lectura. Es muy fácil de llevar, es muy amena. Incluso te sentirás como en una charla, como lo hice yo como lo hago con mi abuela, con este libro. Es un libro espectacular, me encanta la forma en que está escrito, lo disfruto mucho, en serio. No pierdas tu oportunidad y lee Cartucho.